Hare Krishna, muy buenos días. Namaste Vishnupadaya Krishna Preshaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Naribhise Sasumnyabadi Pashatya Deshatarine Shaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadavtare Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre algunos de los textos del siempre maravilloso Srimad Bhagavatam. En el día de ayer no pudimos hacer ninguna grabación, puesto que llevábamos ya prácticamente unas 40 horas sin electricidad y los teléfonos estaban descargados. En el día de hoy ya también vamos por el mismo camino de corte eléctrico y los teléfonos también van bajando su carga, por eso trataré de hacer una grabación corta de unos 15 minutos aproximadamente. El último texto leído, en los últimos 3 días que se compartieron audios, estuvimos un poco indagando, un poco reflexionando acerca de las propuestas que en su comentario hacía Srila Prabhupada, donde abordaba la temática de las diferencias de los métodos, que no implica la negación ni la crítica de ningún método, sino el observar la practicidad de cada método y cómo cada método es efectivo para un contexto y un tiempo determinado, y un poco también el abordar cómo el método establecido por la literatura védica para los tiempos de Kali Yuga, los tiempos donde la veracidad humana, la tendencia a una limpieza externa e interna, los tiempos donde la voluntad iba a ser débil, también la austeridad, la compasión, etcétera, etcétera. Unos tiempos donde el ser humano iba a ser bastante descentrado, bastante poco atento en el sentido de la incapacidad de centrar su atención, unos tiempos donde, etcétera, donde iba a haber una degradación social y por tanto no iban a estar creadas las condiciones para métodos que exigiesen muchas condiciones para una práctica determinada. La propuesta es la glorificación de los santos nombres, la glorificación de los atributos, las formas de el Señor. Y mediante la práctica de esa glorificación sin ofensas y en compañía de devotos, o sea, sin ofensas es sin caer en una serie de cuestiones que opacan el efecto de esa glorificación en nosotros. Entonces, haciendo eso poco a poco, la conciencia se supone, por la propia fuerza del crecimiento en el servicio devocional, la conciencia va atravesando las determinadas coberturas que la están opacando y que impiden que se tome una conciencia pura, una conciencia nítida, una conciencia sin distorsiones de la realidad, tanto la realidad a nivel constitucional como la realidad a nivel interactivo, o sea, la realidad de lo que es la dinámica de la espiritualidad. Ese comentario de Srila Prabhupada estaba a raíz del siguiente texto que voy a volver a leer, que fue el último texto como tal tratado. El devoto, superando así las formas burdas y sutiles de las coberturas, entra en el plano del ego y en ese estado funde las modalidades materiales de la naturaleza, o sea, la ignorancia y la pasión, en este punto de neutralización, y de ese modo llega al plano de la bondad, pero todavía dentro del ego. Después de eso, todo el egoísmo se funde en el Mahatattva, o la sustancia original material no manifiesta, y llega el devoto al punto de autorrealización. En la traducción de este texto es un poco, cuando la traen al español, un poco no muy coherente con respecto al texto original. En sánscrito, en el texto original en sánscrito, se va describiendo como
la conciencia va un poco abandonando todas las coberturas burdas, las coberturas sutiles. Esto de cobertura significa como la conciencia se va liberando de todas las ataduras que tienes hacia estímulos derivados de experiencias objetivas, o sea, experiencias más burdas, palpables, etcétera, etcétera, por los sentidos, y experiencias más subjetivas como las experiencias mentales, los conceptos, cuestiones así. O sea, la conciencia se va quedando cada vez más, por decirlo así, sola consigo mismo, y esto es progresivo. Por supuesto, lo burdo se va primero, después lo sutil, después lo más sutil de lo sutil, después los conceptos, después lo más abstracto, así, hasta que llega al campo de la identidad pura, o sea, del yo soy, y ese también yo soy también tiene que diluirse, también tiene que irse. Y entonces dice que una vez llegado a ese punto, acá en sánscrito dice que se alcanza entonces conocimiento perfecto, puesto que ya no hay velo, puesto que ya no hay cristal intermedio que ensombrezca o que pueda distorsionar la mirada, la observación de la realidad. O sea, en ese punto ya a falta de cristal intermedio, a falta de lentes, a falta de velos que estorben, entonces se puede presenciar, se puede distinguir la cuestión tal y como es. ¿Qué pasa con este distinguir? Cuando hablamos del distinguir, lo hacemos utilizando esa palabra porque es una palabra apropiada desde el punto de vista de la experiencia material, pero este distinguir no es precisamente un ver, este distinguir es la toma de conciencia, ser consciente sin sentidos. O sea, por ejemplo, los sentidos que hacen nos revelan cierto espectro de lo que llamamos la realidad, por ejemplo, en este mundo material, pero la realidad en sí misma no es ninguno de esos espectros, sino que es la totalidad al mismo tiempo. Esos espectros se derivan o simplemente se perciben cuando uno parcializa o uno simplemente puede acceder a un fragmento. Es como si usted ve un océano. Un océano usted lo ve desde muy lejos, muy lejos, muy lejos, y quizás entonces usted, por ejemplo, desde el espacio o algo así, puede ver así toda la totalidad. Pero en la medida que usted se va acercando, entonces usted solamente va viendo un fragmento cada vez menor. Entonces así son los sentidos. En la medida que usted más se acerca, más se identifica con la realidad material, entonces va reduciendo el espectro de esa realidad al cual usted tiene acceso, pero en ese espectro usted se va hundiendo. Y entonces el proceso de autorrealización implica lo inverso, o sea, irse saliendo esa especialización sensible ir llegando a una sensación de conciencia unitaria, de conciencia integral, donde ya no se distingue esa sensación a través de los sentidos. Ya no es la sensación que los sentidos transmiten, porque ya los sentidos no están, porque se ha diluido todo. Se ha diluido lo burdo y lo sutil. Esto quiere decir que se ha diluido toda identificación o toda posesión del cuerpo, y lo sutil se ha diluido toda disposición y toda posesión también de mente y todo su contenido, y también por supuesto todas las facultades construidas, y se ha diluido incluso la cuestión de la identidad o la cuestión del yo soy esto, yo soy aquello. Y sin embargo aún existe la capacidad consciente, y por supuesto si existe la capacidad consciente existe el ser. O sea, porque si no se es primero, si no se es, entonces no hay posibilidad de capacidad consciente ni de desarrollar ninguna de las capacidades que están sumergidas de forma latente y en el ser, o sea que forman parte del propio ser. Entonces aquí se es consciente de que se es. No se es nada, porque no hay nada con lo que identificarte, sino que se es consciente de que es, y en ese punto entonces es consciente de la propia conciencia. Sin embargo, en ese punto tampoco hay nada, ni hay posibilidad de interacción, no hay posibilidad de experiencia, porque no hay variedad, porque no hay nada diferente de la propia conciencia. Entonces es un punto o una experiencia muy clara, muy unificada,
dispuestos. Si no hay variedad, hay total unificación, pero aún así hay conciencia del ser, conciencia del ser. Entonces ahí viene la primera confusión. Bueno, ya si esto donde ya no hay variedad, donde ya no hay nada, significa que todo es uno y que por tanto no hay cuestión de yo y la verdad, sino que mira, yo soy ya la propia verdad, la propia verdad. Soy yo, y en eso en un sentido es cierto, en otro sentido relativo y es falso, pero el punto es que allí en ese punto se llega entonces afuera del límite ya de lo que es la existencia material, no fuera del límite de la existencia, porque si, repito, permanece conciencia, entonces todavía se existe. Si no se existe, entonces no puede haber conciencia. Ahora vamos al texto siguiente, que dice: solo el alma purificada puede lograr la perfección de asociarse con la personalidad de Dios en su estado constitucional con plena dicha y satisfacción. Todo aquel que sea capaz de renovar esa perfección devocional nunca se verá atraído de nuevo por las cuestiones de las ilusiones del plano de conciencia material y por tanto nunca quedará atrapada en esas ilusiones. Hay algo interesante en el punto, en el texto anterior, en el que leí anteriormente, o sea, el que se quedó de otros días o el que repetí, que es el hecho de que ese proceso de dejar atrás lo burdo, las identificaciones sutiles, los conceptos, o sea, toda la construcción que el ego, y a partir del ego se ha construido lo que llamamos nuestro mundo, nuestra vida, nuestra realidad, nuestra identificación con todas esas cuestiones se realiza como un resultado progresivo y un resultado sucesivo y también natural de la práctica del método. En ese caso el método, repito, la glorificación, la escucha y glorificación, recordación de los nombres y todo lo que tiene que ver con él. Vamos a suponer que usted llega a ese punto. Cuando hablo de usted ya no me refiero a Juan, a Pancho, a María, no me refiero al ser humano, porque lo que llega a ese punto de estado de conciencia consciente solo no es el ser humano. El ser humano no puede llegar al punto ese, puesto que en ese punto solo habita la conciencia y el ser humano no es solo conciencia. Lo que llamamos ser humano es toda una construcción, por tanto en ese punto de conciencia no es el ser humano el que está consciente. Y llega a ese punto y donde ya no hay referencia y por tanto llega allí sin referencia alguna. Sin referencia me refiero a sin tener nada en lo cual usted haya mantenido la atención, en lo cual la conciencia haya mantenido su atención mientras todo se va diluyendo. Mientras nada se va diluyendo, es fácil que la atención vaya saltando de un estímulo a otro y siempre tienen que quedarse, y así va ascendiendo por los planos, incluso puede enamorarse de cualquier de los planos de conciencia, las posibilidades cada vez más flexibles que allí desarrolla, las posibilidades de placer, de construir un universo, una vida a su manera, etcétera, etcétera, y quedarse dando vueltas en uno de esos planos. Es muy fácil eso, también es muy fácil decir no, ninguno de estas cuestiones que yo pueda tomar conciencia son la meta suprema y seguir. Ahora, hay una diferencia principal entre y seguir con la mirada en un punto y seguir con la mirada en ningún punto, sino en los tractos de el alcanzar la no manifestación. Las dos cuestiones te ayudan a seguir sin distracción, pero la primera, o sea, la cuestión de no alcanzar ningún punto, sino simplemente la no manifestación consciente, te lleva a eso. Te lleva entonces a llegar a un estado donde ya no hay identificación con nada, pero tampoco existe en nada. Solo conciencia sin estímulo. Y la conciencia sin estímulo simplemente pasa algo con ella. Deja de ser consciente. Ahora, ¿qué pasa cuando usted tiene un estímulo en el cual usted
mantiene la atención fijada y logra mantenerla cuando ya todo se ha diluido. Cuando ya todo lo construido se ha diluido, cuando ya el plano de conciencia material en todo sentido ha quedado detrás, pero aún permanece la atención en un estímulo determinado, entonces simplemente no llega al estado de la pérdida de la conciencia o de la disolución incluso de la conciencia en la gran conciencia, pues existe algo que permanece allí, de lo cual ser consciente, y ese algo se reconoce como diferente al ser individual. Esa es la cuestión y la ventaja de centrar la atención en los elementos del Señor. Cuando usted se centra, disculpen, en la glorificación del nombre, por ejemplo, de la forma o algo así, y este nombre y esta forma, repito, son revelaciones auténticas, son fieles reflejos de los nombres, la forma, etcétera, etcétera, que habitan el plano de conciencia puramente espiritual, entonces se va a entender que no se van a diluir en esta disolución de toda la construcción material. ¿Por qué? Porque son reflejos de aquello que no está dentro de la construcción material. Esto hay que entenderlo. Ahora, este punto también es importante. Si no son reflejos de ellos, si son inventados, si son falsos, si son pura fantasía, si no tienen bases sólidas, si no tienen existencia espiritual propia, entonces va a llegar un momento que cuando se atraviese el plano de la mente y se despoje uno de su contenido, ya también allí se van a diluir esos nombres, esas imágenes, porque no fueron más que fantasía mental. Quiere decir que esa es la gran prueba. Pero suponiendo que no son fantasía y que son verdaderamente autorizados, entonces ese nombre, esa imagen, ese lo que sea, va a permanecer, ese estímulo va a permanecer. Y si la atención se mantiene realmente fija allí, con también el conocimiento fijo y también con una firme certeza de su trascendencia, entonces eso va a servir como vehículo para que una vez llegado al plano de la disolución de lo material, al plano de lo todo luminoso, de lo todo consciente, se pueda seguir con la atención allí. ¿Y qué va a pasar? Entonces que esa atención prendida de ese estímulo trascendental va a comenzar a entrar por virtud de ese propio estímulo y su misericordia allí donde ese estímulo habita en su real forma, en su real nombre, en su real variedad, y ahí empieza la experiencia de los planos de conciencia Vaikunta hasta después llegar a los planos de conciencia conocida como Krishna Loka, etcétera, etcétera. Entonces el nombre, el fijar la atención en lo trascendental, en algo directamente vinculado al Señor, que tenga un reflejo autorizado sobre el propio Señor. No es el Señor directamente, pero es un reflejo autorizado del Señor y que se está percibiendo de manera nítida y clara, sin duda alguna, o sea, sin ninguna duda en la mente si eso no es. Si eso se logra y el proceso se hace bien, entonces evidentemente nos lleva a un plano de conciencia donde los métodos anteriores hasta entonces no podían llevar. Una vez estado en ese plano de conciencia, entonces empieza realmente propiamente dicha la variedad de la actividad. Vuelve a suceder todo lo mismo, surge una identidad determinada, surge entonces de nuevo, se activa la potencia mental, se activa la potencia de la inteligencia, se activan, la identificación con unos sentidos específicos, un cuerpo específico, una forma, unas tendencias, pero todo eso producto del deseo irresistible de amar, de servir, de participar de actividades amorosas con ese punto que se ha seguido, o sea, con ese Señor Supremo. Y el resultado es lo que se conoce como el reino trascendental o el reino de Dios. Una realidad semejante a la realidad abandonada, pero totalmente diferente, puesto que está construida, diseñada desde bases diferentes y también en una atmósfera energética, o sea, en un plano totalmente diferente. No se puede acceder allí
si no se tiene desde antes ya un punto de referencia fijo que no se abandone durante la travesía ni durante la disolución de toda la construcción material. Por eso los métodos que no cuentan con ese punto, que son los métodos no devocionales, tienen su final, pueden llevar al practicante únicamente como máximo hasta la disolución de la conciencia, o sea, lo que llaman la unicidad, la unidad y el todo es uno de manera literal. Bueno, como había dicho, el tiempo va a ser hoy más corto, por tanto voy a ir terminando ya. Pero vamos a quedarnos reflexionando en ese sentido, la importancia y el sentido práctico del nombre y las otras cuestiones del Señor, y cómo sin eso no se puede descubrir, no se puede comprobar por experiencia propia la existencia y la veracidad del reino del Señor en su plenitud espiritual. Que tengamos todos una jornada provechosa de reflexión y recordación sobre las cuestiones del Señor, así como sobre estas cuestiones de las Escrituras que contienen el camino en sí mismo para la autoliberación. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la grabación. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya.